gusto volver a saludarles, apreciados hermanos y amigos. El Señor pueda bendecirles. Bienvenidos a Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos nuestra lección de escuela sabática. Bien, no olvide que en nuestro nuevo formato, como corresponde para el día de hoy, estaremos estudiando los dos últimos bloques de nuestra lección de esta semana. La lección número 3, un comienzo difícil. El versículo de memoria, no lo olvide, lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo número 5, el versículo 1 y 2. Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: el Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5, los versículos 1 y 2. Bien, olvide que en el contexto de Reavivados por su palabra, hoy jueves 17 de julio, nos corresponde la lectura de Levítico 2 y mañana viernes, conforme a la voluntad del Señor, entonces será nuestra lectura de Levítico capítulo número 3. Bien, apreciados hermanos, les invito a que allí donde estén ustedes puedan tener esa actitud de reverencia y vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Alabado y glorificado sea tu nombre. Pedimos, Señor eterno, tu bendición en este día y pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestros pecados, lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, no podemos dejar de saludar a nuestros hermanos de Plenitud 104.1 FM. Para ellos un gran abrazo, que el Señor les bendiga y si están allí también en sintonía con nosotros, y sabemos que es así, que tengan un excelente día, que Dios pueda bendecirles, que Dios pueda guiarles y dirigirles en todo tiempo y en todo momento. Vamos a identificar entonces nuestra emisora Vida 104.1 FM. No olvide, apreciados hermanos, que en la dirección general está nuestra amiga y hermana Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo Alan Tobar. Y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. ¿Dónde dejamos a Moisés? Bien, creo que en lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, hemos visto cómo el Señor ha respondido de nuevo a su siervo para decirle: hey Moisés, ya está bien, no te sigas quejando. Y ya hemos visto a la luz de la Biblia que Moisés no era torpe de labios, que quizás los 40 años en Egipto le llevaron a sentirse un poquito allí abrumado ante la situación que tenía que enfrentar ahora y no era fácil para él. Moisés se queja delante del Señor, recuerden, allí en el capítulo número 5, cuando entonces vemos que Dios se revela mostrando: yo soy el que te voy a librar, yo soy el que te voy a bendecir, yo fui el que establecí mi pacto con los patriarcas, yo les prometí darles la tierra de Canaán, yo voy a librarles, yo voy a liberarlos, yo soy el Señor tu Dios que puede hacer esta gran obra. Y termina diciéndonos: yo soy Jehová. Todas estas acciones divinas entonces aseguran y restablecen no solo su relación con su pueblo, sino Dios, fíjense, es el sujeto de todas estas actividades. Y los israelitas son los destinatarios de todos estos beneficios y de su gracia. Dios ofrece estos dones gratuitamente y por amor, y lo hizo entonces en favor de ellos y lo hace ahora en favor de nosotros. Pero a pesar de eso, a pesar de todas esas acciones que Dios iba a hacer, fíjense que el pueblo no respondió, y al no responder el pueblo, pues sencillamente ellos rechazan a Moisés, castigan al pueblo de Israel, castigan a los capataces, a lo cual entonces Moisés va ante el Señor y le dice: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablar en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Y era una buena pregunta. Y Moisés, fíjense que hizo bien abrir con tanta valentía su corazón a Dios. Sin embargo, Moisés ya había olvidado lo que Dios le dijo en la zarza ardiente.
que Faraón no dejaría ir fácilmente a Israel. Feliz el hombre, apreciados hermanos. Feliz el hombre que cuando no puede entender el movimiento divino y de hecho duda, todavía tiene suficiente fe en él mismo para decirle al Señor todo lo que le está pasando. Y muchas veces nosotros enfrentamos situaciones difíciles. Muchas veces nosotros enfrentamos situaciones terribles, pero debemos de ir ante el Señor con todas nuestras dudas, con todas nuestras cargas, con todas nuestras situaciones difíciles y decirle a Dios, aquí estamos, ayúdanos tú. Pero creo que también Moisés olvidaba algo. Dios le había dicho a él que el rey de Egipto no lo iba a dejar ir así nomás. Entonces la mano fuerte del Señor iba a intervenir y que el Señor extendería su mano y heriría a Egipto con todas sus maravillas y allí entonces él sí los iba a dejar ir. ¿Para qué me enviaste?, les dice el Señor. Yo nunca he sido diestro con la lengua, soy torpe de lengua, Señor. ¿Para qué me enviaste? Y creo que Moisés necesitaba lo que nosotros muchas veces necesitamos, y es aprender a confiar plenamente en Dios, aunque las circunstancias de la vida digan lo contrario. Moisés necesitaba morir, y después de aquellos 40 años de pastorear ovejas en Madián, necesitaba aún que su yo muriera para que Cristo pudiera vivir en él y para que él pudiera entonces desarrollar esa fe, esa esperanza que se consolida en la verdad del Señor, y solo Dios es el único que nos puede guiar y dar toda su bendición. Ahora, ¿cómo va a actuar el Señor? ¿Cómo va a responder el Señor? Y aquí es donde entra entonces lo que tiene que ver, apreciados hermanos, con el capítulo número 7. Y vamos a ver cómo Dios va a actuar y cómo Dios le va a responder entonces a Moisés. Y le va a decir, Moisés, es tiempo de que te levantes para que hagas la obra a la cual te llamé. No es tiempo de estar allí quejándote ni diciendo que eres torpe de labios, porque no es así. Hay un detalle, apreciados hermanos, que me gustaría poder estudiar con ustedes antes de iniciar cómo Dios ahora, en esta nueva etapa de la misión de Moisés, le dice que ahora él va a ser como Dios ante Faraón. Interesante declaración. Lo último que estudiamos en nuestro bloque anterior, en este nuevo formato, vimos cómo Dios le dice a Moisés, mira, te estoy dando órdenes, mandamientos más específicamente, dice la palabra del Señor, a ti y a Aarón, para con los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto. Eso está en el versículo número 13 de Éxodo capítulo número 6. Ahora, cuando usted revisa a partir del versículo número 14, y le pediría que por favor tome su Biblia para que usted vea que lo que estamos aquí presentando es tal y cual como lo dice la palabra del Señor. A partir del versículo número 14 y hasta el versículo número 27, Moisés entonces ahora abre un compás bien interesante. Fíjense que hay como una especie de interrupción, pero en realidad Moisés está haciendo algo que necesitaba hacer y que allí, al plasmarlo en la palabra del Señor, nos va a mostrar que Dios está diciéndole prácticamente al pueblo, mira, el que estoy llamando para que les libere no es cualquier persona. Es alguien que está dentro del pueblo de Israel, es alguien del linaje del pueblo de Israel, es alguien que yo he llamado y es alguien que tiene también un gran liderazgo y una gran responsabilidad. Inicia el versículo número 14 diciendo, estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Hezrón, Carmi, y estos son los hijos de Rubén. Y luego menciona los hijos de Simeón, y después de mencionar los hijos de Simeón, entonces pasa a los hijos de Leví. Y allí se detiene hasta llegar al momento en el cual aparecen los padres de Moisés, aparecen los padres de Aarón y nacen Moisés y Aarón. Ahora, ¿por qué Moisés hace o interrumpe su relato para insertar entonces una sección genealógica? ¿Por qué? Porque allí está destacando lo que tiene que ver con la historia de la familia de Israel. El último momento en que lo mencionó, antes de iniciar toda esta serie de acciones para llegar hasta Faraón, para decirle, saca a mi pueblo,
lo hizo y lo dejó en el capítulo número 1, el verso 5. Aunque no menciona todas las tribus de Israel, pero esta sección, desde el versículo 14, considero que deberían haber estado allá. ¿Pero por qué se hace así? Vea que está llegando un momento interesante en la liberación que Dios ha prometido para el pueblo de Israel. No olvide que la organización social de Israel estaba basada en las tribus. De ahí que fuera importante un registro de las divisiones y subdivisiones de las diversas familias. En vista de que el relato había llegado a un punto decisivo, pues esto parecía, ¿no?, el lugar adecuado para insertar la información. Moisés comienza a reconocer a los jefes de las familias, a los dirigentes de las familias, a los fundadores de las diversas familias de Israel. Entonces nos habla de Rubén, menciona los 4 hijos de Rubén, menciona a Simeón, menciona a los 4 hijos de Simeón, menciona a Leví, menciona a los 3 hijos de Leví, pero lo destaca entonces allí, agrega palabras más interesantes por sus linajes, cuando habla de los hijos de Leví. Y esta frase entonces es usada por Moisés porque no se detiene con los hijos de Leví, sino que continúa entonces con los nietos, bisnietos y otros ascendientes, a fin de establecer entonces la relación exacta de Moisés y Aarón con Jacob y las otras tribus. Luego declara la vida de los años de Leví. Como un hermano mayor de José, Leví debe de haber pasado los 40 cuando descendieron a Egipto, siendo que José tenía 39 en ese tiempo. Sus 3 hijos habían nacido antes de ese tiempo, puesto que él murió a la edad de 137 años. Entonces tuvo que haber pasado más de 90 años de su vida en Egipto y debió haber sobrevivido por muchos años a su hermano José, que murió a la edad de 110 años, como lo dice Génesis 50:26. Probablemente Moisés registra el lapso que vivió Leví porque este era su propio antepasado y como para destacar de qué línea venía él. Luego aparecen los hijos de Gersón. Gersón es mencionado como el mayor de los hijos de Leví. Allí entonces aparece algo interesante, ¿no? Y luego aparecen los hijos de Coat. Coat aparece Amram, que significa cosecha, compañero, y luego se menciona entonces la vida de los hijos de Coat. Los años de la vida de Coat, que fue una larga vida, 133 años. Y así sigue describiendo entonces Moisés cada uno de los hijos de Leví, hasta llegar a Amram, que era varón de la familia de Leví. Luego aparece Jocabet, el nombre de quien fuera su esposa, que significa Jehová es glorioso. Luego entonces ella da luz y tiene como primer hijo a Aarón, y luego entonces está su hermana, y luego entonces viene Moisés. Y luego entonces comienza a mencionar, ¿no?, a lo que tiene que ver con la descendencia en este caso, de dónde viene entonces Aarón, que al final describe como toma por mujer a Elizabeth, y entonces de allí comienzan a nacer sus hijos. Y se establece lo que tiene que ver con Eleazar y con Itamar. Ahora, fíjense que en el versículo número 24 se menciona los hijos de Coret, ¿ok? Y luego Futiel, Fines, hasta que llega al punto en que entonces se menciona lo siguiente, versículo 26, aquel varón y aquel Moisés. Entonces, terminada la genealogía, el autor entonces añade una nota para hacer saber que el Aarón y el Moisés aquí mencionado son el mismo Aarón y el mismo Moisés a quienes se les ordenó que dirigieran la salida de los hijos de Israel de Egipto. Y con la expresión que hay en el versículo 27, estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Vuelve a destacar entonces el liderazgo, la familia, la descendencia, como para decir, no son cualquiera lo que Dios está llamando. Son alguien que forma parte del pueblo del Señor. Y a partir del versículo 28 hasta el 30 vuelve a repetir la misma secuencia que dejó plasmada en los versículos 10 y 12. Y allí Moisés vuelve a decirle al Señor, soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor en esta oportunidad? ¿Escucha la queja o da una solución
factible para que Moisés ya no siga diciendo lo mismo. Si leemos entonces los últimos textos, los últimos versículos del capítulo 6, podemos leer cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto. Estoy leyendo el 28. Voy a leer el 29. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Yo soy Jehová, di a Faraón rey de Egipto todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: He aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Dios se presenta entonces a Moisés ahora de nuevo como Yahvé, lo que significa como Jehová, lo que significa que Él es el Dios personal y cercano, el Dios todopoderoso, el Dios de su pueblo, el Dios el mismo Dios del pasado, del presente y del futuro, el Dios eterno, el Dios que tiene la fuerza para entonces poder liberar a su pueblo y el Dios que tiene la fuerza para capacitarle a él. ¿Cómo me oirán? ¿Cómo me oirá Faraón? Dice Moisés. Y aquí podemos ver de nuevo cómo se destaca su humildad, pero también se destaca de manera reiterada el deseo de liberarse, ¿no?, de la tarea que hasta ahora no había sido exitosa. Cuando Dios ordena a Moisés que se presentara de nuevo ante el faraón, Moisés manifestó de confianza de sí mismo. Y allí aparece un término hebreo bien interesante, aral sefataín, que quiere decir circunciso de labio, ya lo explicamos. Y aquí se está utilizando entonces como para destacar la torpeza en oratorio de Moisés, como que tardo en el habla, como que no sabía cómo expresarse. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor? Vamos al capítulo número 7, el versículo número 1 del libro de Éxodo. Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás a toda la casa, a todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que dejes ir de su tierra los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Ahora Dios entonces le dice a Moisés: mira, Moisés, la última solución que vamos a hacer, porque esta va a ser tu última objeción y va a ser eliminada, a pesar de tu mala disposición, a pesar de tu carácter, a pesar de tu manera de actuar, a pesar de tu manera de hacer las cosas, yo voy a capacitarte, yo voy a enviarte. No mires más a Faraón, Moisés, no mires más las quejas del pueblo, mira al Señor. Y ahora el Señor le dice: tú vas a ser como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Interesante. Dios le está recordando ahora a Moisés: yo te llamé, te voy a capacitar y vas a ser mi representante allí ante Faraón. Ahora fíjense en algo interesante. Dios le está diciendo a Moisés: tú vas a ser como Dios para Faraón. De ser así, recuerde que Faraón se creía Dios, pero Dios de los dioses ajenos que ellos tenían y los dioses paganos de madera, de piedra, de no sé qué tanto hacían allí. Pero lo cierto es, apreciados y queridos amigos, que ahora Dios le está diciendo a Moisés: estás ocupando una posición superior al faraón. Y el poder del faraón no era sino humano, pero el poder que tenía Moisés era de Dios. Él estaba siendo investido con una autoridad, con autoridad. Entonces, él iba a ser para Faraón como Dios, con autoridad y poder para ordenar obediencia. Y para que no quedara duda de que no tenía que hablar mucho, entonces Dios le dice: te voy a colocar a tu hermano que va a ser como tu profeta. Y me gusta mucho aquí, apreciados hermanos, porque se manifiesta la misericordia de Dios. Al decirle: Aarón te va a ayudar, él es el que va a hablar. Entonces fíjense que aquí Moisés desempeñaba el papel de Dios, y Moisés le hablaba a Aarón y Aarón le hablaba a Faraón. Y esto nos presenta a nosotros una definición bien interesante de lo que es un profeta, un vocero de Dios, es decir, uno que representa para transmitir e interpretar la palabra dirigida por Dios al pueblo. Entonces, así como Moisés habló con Aarón y con el faraón, Dios se comunica con un profeta quien luego proclama la enseñanza de Dios al pueblo, ya sea verbalmente y en persona, o como era más frecuente, mediante el registro escrito del mensaje recibido. Dios también entonces le dice a Moisés: la cosa no va a ser fácil, van a venir problemas difíciles, van a haber situaciones difíciles,
La Biblia utiliza el término y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis enseñanzas y mis maravillas. Y Faraón no oirá. Vuelve a insistirle el Señor. Pero fíjense que no era Dios el que estaba endureciendo el corazón del Faraón. No podemos nosotros pensar y decir, bueno, Señor, si tú dices que tus juicios son para que Israel conozcan de ti, que sepan que eres un Dios poderoso y Cristo muere por todos y la gracia es para todos, Faraón también tenía el derecho de conocer al Dios eterno. El problema era el orgullo del Faraón. El problema era la suficiencia del Faraón. El problema era que Faraón se creía Dios y no quería dejar ir al pueblo de Israel, y él pensaba y decía, no lo voy a hacer, no lo voy a permitir. Entonces Dios iba a actuar y definitivamente ellos iban a conocer quién es el Dios eterno, quién es el Dios todopoderoso. Y creo, apreciados hermanos, que esto es una gran enseñanza también para usted y para mí. ¿Cuántas veces nosotros quizás hemos ocupado una posición no acorde al llamado que Dios nos ha hecho? Y creo que deberíamos de entender y comprender que en medio de cualquier circunstancia, Dios está allí para bendecirnos. Si nosotros endurecemos el corazón, si nosotros rechazamos la voz de la misericordia, pues grandes consecuencias vendrán a nuestra vida. Faraón lo hizo así. Él endureció su corazón, él no quiere reconocer a Dios. Y Dios le dijo, bueno, está bien, es tu decisión. En ese contexto es que podemos entender la palabra, y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de medio de ellos. Entonces fíjense que no solamente sería prodigio para Egipto, no sería solamente juicio para ellos, sino también las naciones que estarían allí alrededor se darían cuenta de quién es el Dios eterno, quién es el Dios todopoderoso. Y creo, apreciados hermanos, que esto debe de ser también para nosotros llamar nuestra atención, porque Dios literalmente está diciendo, cuando yo actúo, todos tienen que ver, todos tienen que darse cuenta del actuar del Dios eterno. Y nosotros que somos sus mensajeros, deberíamos entonces levantarnos como esos heraldos para decirle al mundo que perece, Cristo es real, Cristo verdadero, vuelve por segunda vez, y usted y yo tenemos que prepararnos. Ahora, ¿estamos nosotros listos para ese día glorioso? Hay un texto que quiero compartir con ustedes para corroborar todo esto que estamos diciendo, y lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo número 15. Y vamos a leer los versículos números 14 y 15. Éxodo 15, versículos 14 y 15, dice lo siguiente: lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Fíjense cómo aquí se nos está diciendo que definitivamente todas las naciones circunvecinas, al ver la manera poderosa en la que Dios iba a liberar a su pueblo e iba a actuar, ellos también, de una u otra manera, apreciados hermanos, iban a sentir temor. Darse cuenta que es el Dios eterno el que está allí. Dios actuando, pone su mano sobre Egipto, la nación poderosa. Aprendería a respetar el poder y la majestad del verdadero Dios, y las naciones tendrían miedo de molestar a su pueblo. Dios sacaría a sus ejércitos y los sacaría con manos poderosas. Y sabrían los egipcios entonces quién es Dios. Si bien es cierto, los egipcios también tuvieron oportunidad de conocer al Señor. No olvide que José estuvo allí muchos años como esclavo y además fue el segundo después de Faraón. Luego llegó el pueblo de Israel y ellos sabían quién era el Jehová de los ejércitos. Sabían qué había hecho, pero lo habían rechazado. Habían caído en la idolatría, se habían dejado llevar por la idolatría y habían permitido que muchas cosas allí ocurrieran en su vida. Entonces, como ya hemos estudiado, el pueblo no estaba listo todavía. El pueblo no se encontraba listo porque todavía habían cosas allí en el corazón, tantos años en Egipto,
que pues estaban allí expuestos a la idolatría durante muchos años, y muchos de ellos se habían inclinado incluso por la cultura egipcia, por la población egipcia. Entonces el pueblo no estaba listo y Dios necesitaba sacar a su pueblo convencido de quien los iba a llevar por el desierto y lo iba a sostener era el Dios eterno. Y creo que eso también es una lección para usted y para mí, porque hoy nosotros, a punto de que Cristo vuelva en la nube de los cielos o se acabe la gracia, usted y yo tenemos que estar listos, convencidos de que el Dios eterno es el único que nos puede ayudar, es el único que nos puede bendecir, es el único que nos puede dirigir, es el único que puede llevarnos a tierra segura. Ellos olvidaron al Dios verdadero y se olvidaron de su ley. Muchos se unieron a los egipcios en su culto al sol, la luna y las estrellas y animales e imágenes, obras todas hechas de mano. Todo lo que le rodeaba a los hijos de Israel había sido calculado para que se olvidaran del Dios viviente. Pero había entre los hebreos algunos que conservaron el conocimiento del verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra. Y estos se lamentaban de que sus hijos cada día presenciaran las abominaciones de los idólatras que los rodeaban y aún participaran de ellas para inclinarse ante las deidades egipcias, hechas de madera, de piedra, y ofrecer sacrificios a objetos inanimados. Los fieles fueron afligidos, los fieles fueron angustiados, pero en su clamor el Señor les escuchó. El yugo egipcio sería doblegado. Dios los sacaría de medio de esa idolatría, de esa tierra corrupta, y Dios les llevaría a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y allí queda aparentemente la historia y nos queda con un continuará. Y digo que nos queda con un continuará porque el capítulo número 7 termina específicamente el bloque que estudiamos para hoy. Dice: era Moisés de 80 años y Aarón de 83 años cuando hablaron a Faraón. Y este texto nos deja muy en claro que no importa la edad que tú puedas tener, no importa la condición en la que tú te encuentres, si tú lo que haces es entregar lo que tú tienes. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Moisés qué tienes en la mano? Y él le dijo: lo que tengo es una vara. Bueno, con esa vara te voy a liberar. Entonces, si nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor, nuestros talentos al Señor, no importa la edad, Dios va a ser de nosotros instrumentos para su gloria y para su honra. Y el nombre de Dios entonces será glorificado. Ya no había más excusas. Ahora vendría ese desenlace en lo que tendría que ver cuando comenzarían a ser derramadas las plagas sobre Egipto. Dios peleando por su pueblo, Dios derrumbando los dioses egipcios, Dios atacando a Faraón, Dios atacando a la nación que lo negaba, y el pueblo de Dios clamando y esperando la liberación. Interesante todo lo que va a ocurrir. Así llegamos en los minutos finales del estudio de hoy al día viernes, donde entonces tenemos una pregunta para compartir y para dialogar bien interesante. Dice lo siguiente: piensa en alguna ocasión en la que aceptaste un llamado de Dios y las cosas no comenzaron bien o no resultaron de la mejor manera. ¿Qué lección aprendiste de esa experiencia? Pues definitivamente creo que todos nosotros hemos tenido un momento en el cual sentimos que Dios nos llamó, avanzamos, y entonces cuando estamos allí metidos en la candela, en el paquete allí, no arranca bien, no funciona bien, las cosas no son como esperábamos. Particularmente un servidor ha vivido ese tipo de experiencia. Y créanme, mis queridos hermanos de Vida 104.1 FM y Plenitud 104.1 FM, y todos los que nos escuchan, pues definitivamente, a pesar de eso, debemos entonces detenernos y decir al Señor: Señor, ayúdanos y guíanos. Y estoy seguro que su testimonio es así. Dios comienza a mostrar sus milagros, Dios comienza a actuar, y comenzamos a ver que entonces hay un propósito en ese contexto. Estamos hablando, mis queridos hermanos, de todo cumpliéndose conforme a la voluntad del Señor. Entonces necesitamos aprender a confiar en Dios. Necesitamos aprender a descansar en el Señor y no poner tantas objeciones, sino seguir adelante y avanzar en el nombre de Jesús. Luego entonces viene otra pregunta y nos dice: ¿cómo podemos creer en la bondad de Dios cuando suceden cosas malas, incluso a quienes confían en Él? Pues creo que a todos nosotros indiferentemente nos ocurren estas cosas. Necesitamos del Señor.
A veces clamamos al Señor por un milagro, no ocurre, a veces por alguna que nos solventa alguna situación y pareciera que Dios se dilata. Pero no es que Dios se dilata, es que todo tiene su tiempo. Y nosotros debemos aprender a esperar en Él, aunque las cosas que están sucediendo no las entendamos. Y por último dice, ¿qué dirías a alguien que declara no conozco al Señor? En caso de que esa persona no expresara eso como un desafío, sino como una realidad en su vida. ¿Qué podrías hacer para ayudarle a conocer al Señor y explicarle por qué eso es eso importante? Bien, creo que aquí entra entonces en juego el testimonio. Su testimonio y mi testimonio. Si su testimonio y el mío están basados en el amor del Señor, en la voluntad del Señor, pues definitivamente ellos conocerán que hay un Dios eterno. Cuando les hablemos de los milagros, cuando les hablemos de todas las cosas maravillosas que Dios hace en nuestra vida. En pocas palabras, cuando decidamos dar un testimonio verdadero. Que el Señor le bendiga, mi querido hermano. Será entonces hasta el domingo 20 de julio cuando estaremos iniciando con nuestra lección número 4. Por ahora no olvide, la mejor decisión es por Cristo Jesús. El Señor le bendiga.